Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. Hemos llegado al primer tercio del debate entre el senador Gustavo Petro, el obispo de Puerto Gaitán Meta, y el señor Max Alberto Morales, intermediario de las autodefensas del Magdalena Medio con diversos gobiernos. En este momento sale al ruedo la verdad, como condición importante para llegar a cualquier proceso de paz en nuestra sociedad. Holman, yo estoy esperando el último tercio, el de la muerte. Contravía. ¡Qué diversidad de fauna la que tiene este país! Me siento tan contento como cazador de especies salvajes. Aquí hay de todos los animales. No entiendo por qué nuestras jaulas están llenas de sapos y ratas, si lo que queremos es poner a trinar al pájaro picón picón. Pero como que es muy difícil de cazar. Mi abuelo cuenta cuando estuvo aquí en los 50, dice que esta patria estaba llena de pájaros y todos bien protegidos. Si lo contara que ahora lo único que se ve son puros chulos bien alimentados escogiendo su presa. ¡Qué selectivos! No, no puede ser. Es el pájaro del gran plumaje. Esta debe ser la herencia del gran cóndor colombiano. Dicen que su rasguido se escucha en todos los rincones de esta patria. Procederé a ponerle una trampa porque lo quiero vivo. Hay una propuesta sobre la mesa que no es descabellada, que inclusive ya se empleó en otros procesos de conflicto armado en el mundo, como en el caso surafricano. Se dice, se cambian años de prisión, años de condenas, por que los actores armados digan y confiesen toda la verdad. ¿Usted cree que esto puede ser una salida también que ayudaría al proceso de paz con las autodefensas? A ver, más que eso, yo lo que pienso, perdónenme la expresión, el país ya está mamado de tantas teorías que juegan a la guerra y a la paz. Aquí, ¿qué se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? Para mí, hacer un borrón y cuenta nueva y mirar quiénes son los que realmente quieren someterse a un proceso de paz. Aquí sí lo que se necesitan es que no le generen falsas expectativas al país y realmente lleguen a una mesa de negociación. Sí, pero insistiría en mi pregunta desde la línea y desde el punto de vista de las víctimas de los grupos de autodefensa y de los grupos paramilitares, más Alberto. Esas víctimas pedirían, en este proceso pedirían sobre todo la verdad, conocer la verdad para así poder de verdad hacer un ejercicio de perdón. ¿Pudiera ser posible llegar a eso? Es que mire, cuando usted habla de un proceso de paz, se necesita honestidad y seriedad. Yo pienso que mientras que en un proceso de paz no haya honestidad y haya verdad, no va a ser viable. Y el proceso de paz tiene que partir de ahí, de que venga, bueno, nos vamos a sentar, pero vamos a decir las verdades. Y ese es un proceso de paz. Yo cambiaría años de condena del señor Castaño y del señor Mancuso por la verdad, no por la mentira. Hoy nos están entregando mentiras. ¿La verdad qué significa? Que la sociedad colombiana pueda entender cuál fue el proceso del paramilitarismo, quiénes eran sus aliados, quiénes los ayudaban en el Estado, qué fuerzas poderosas económicas los apoyaron para matar humildes. Que la sociedad conozca la verdad del paramilitarismo hasta el fondo, de tal manera que la sociedad pueda perdonar después. Decía el filósofo Derrida, el acto de perdón de una sociedad es un acto revolucionario, porque se presenta para lo imperdonable. Doctor Petro, retomando, y lo voy a pedir que sea un poco más corto en sus exposiciones, pero todos los procesos de paz de alguna u otra forma no han permitido un grado de impunidad. Pero conociendo la verdad. Por ejemplo, vamos a los procesos que ha tenido el país exitosos de reinserción. Uno fue cuando usted hacía parte del M-19, otro con el EPL, y bueno, con las guerrillas en la época del gobierno del presidente Gaviria. ¿Hubo resarcimiento verdadero, efectivo hacia las víctimas que en ese momento habían dejado los grupos insurgentes? Se conoció por lo menos la verdad, y en el caso de delitos de lesa humanidad cometidos por guerrilleros, no se indultaron.
Incluso hubo gente del M-19 que cometiendo delitos contra el derecho de gentes, ellos quedaron presos en las cárceles, incluso todavía están en las cárceles de Colombia varios de ellos. O sea, en el proceso de negociación entre el M-19 y la sociedad colombiana y el Estado, por lo menos se garantizó que los delitos de lesa humanidad fueran castigados, y fueron castigados. Digamos, eso es un ejemplo, pero podríamos colocar otros. Sudáfrica. Los señores blancos de Sudáfrica, que era una minoría, mataban negros, cometieron delitos contra la humanidad en Sudáfrica. ¿Cómo se solucionó ese tema? Mandela y la comunidad negra mayoritaria de Sudáfrica dijo, nosotros quitamos años de cárceles por verdad. Queremos conocer la verdad del asesinato del pueblo negro en Sudáfrica. ¿Cuál fue la verdad en esos procesos? Que se descubrieron quiénes dirigieron, quiénes hicieron las autores matanzas, intelectuales. quiénes estuvieron detrás, y ninguno se fue preso. Pero ¿sabe qué es lo importante de eso? El mensaje para el futuro. Porque al conocerse la verdad de un proceso de esos, de delitos de lesa humanidad, las sociedades aprenden, y entonces las generaciones futuras no cometen los mismos errores que cometimos nosotros. Monseñor Rosso, usted quería agregar algo, lo vi insistentemente que quería agregar algo. Yo estoy de acuerdo en que no puede haber impunidad y en que el proceso debe estar basado en la verdad. Y yo añadiría en la verdad, en la justicia, para llegar a la paz. Entonces lo que tenemos que entablar es un proceso de reconciliación. Y la reconciliación es perdón. Si no hay ese perdón, nunca vamos a llegar a la paz. Y ahí está lo difícil del camino, ¿no? Lograr esa reconciliación. En periodismo la cosa a veces es aguda y a veces crónica. ¡Atención! ¡Sigue! ¿Habrá impunidad en la negociación entre los paramilitares de Carlos Castaño y el gobierno nacional? Es una pregunta que diferentes sectores de la sociedad colombiana se hacen hoy. Doctor Luis Carlos Restrepo, ¿cómo asegurarnos de que no haya impunidad en este proceso de negociación? La impunidad se da cuando no hay mecanismos de justicia y cuando no hay verdad, es decir, cuando hay simplemente perdón y olvido. Creo que este no es el caso. La realidad y la historia nos señala que el asunto de verdad y justicia en procesos de paz tiende a ser visto de dos maneras contradictorias. La primera, ¿cómo hacer para que la aspiración de justicia no evite concretar un acuerdo de paz? Y la segunda, ¿cómo impedir que la aspiración de la paz no implique el sacrificio de la justicia? Históricamente, parece haber predominado la primera, es decir, la paz a costa de la justicia. Es difícil pensar que los actores armados van a hacer un proceso de paz si saben que irán a la cárcel. Sin embargo, hay excepciones, como lo señaló el congresista Gustavo Petro, al referirse en nuestro debate al caso sudafricano. Doctor Luis Carlos, retomando un poco el caso de Sudáfrica, que las autodefensas, que sus líderes confiesen, digan la verdad sobre sus delitos. Se está planteando lo de la ley que permite otorgar a personas que han cometido delitos graves, no indultables ni amnistiables, una libertad condicional o suspensión condicional de la pena, siempre y cuando hayan hecho o estén haciendo una contribución eficaz a la paz nacional. No se está pensando en una comisión extrajudicial, de verdad. Creemos que es mucho más importante fortalecer los mecanismos judiciales y dentro de esos mecanismos judiciales asegurar que haya plena verdad y plena justicia. En Sudáfrica, por años imperó un régimen antidemocrático, internacionalmente aislado, basado en la doctrina del apartheid, único en el mundo, con un racismo extremo, con una guerra de guerrillas que duró varias décadas, después de que se logró celebrar las primeras elecciones libres sobre la base del principio una persona, un voto. Para que fuera elegido un presidente negro, el gobierno hizo énfasis en su voluntad de reconciliación con la minoría blanca, aún poderosa económica y políticamente, aunque derrotada en las urnas. ¡Viva! Dentro de ese marco, se sacrificó el deseo de hacer justicia para evitar nuevos enfrentamientos raciales. Sin embargo, para satisfacer el reclamo de cientos de familiares de las víctimas,
y de la sociedad, se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta comisión citaba a los verdugos, torturadores, violadores de derechos humanos tanto del régimen del apartheid como de las guerrillas negras. Estas personas delante de las víctimas tenían que confesar sus crímenes y decir la verdad. La comisión en ese instante amnistiaba al verdugo, que en ese momento podía quedar en libertad. La comisión para muchos fue criticada porque consideraron que se quedaba en apenas una terapia nacional para conocer la verdad, pero que no acababa totalmente con la impunidad. Esta comisión surge en medio de un proceso de transición a la democracia. En el caso colombiano, estamos hablando de un proceso de paz que no incluye a ciertos sectores de las autodefensas y que tampoco es un proceso que involucra a todos los actores de nuestro conflicto. En países como Sudáfrica, como Argentina, como El Salvador, las comisiones de la verdad han tenido una importancia fundamental. Estas han tenido repercusiones inmensas en la historia de estos países. En nuestro caso colombiano, desafortunadamente no ha habido un proceso de paz global, sino procesos de paz parciales con varios movimientos guerrilleros a inicios de los años 90. Y en varios de estos acuerdos hubo pequeñas comisiones que de alguna manera empezaron a incidir a través de informes en esclarecer situaciones, en buscar tratar problemáticas de los derechos humanos y del derecho humanitario, como fue la Comisión de Superación de la Violencia con el EPL, el Quintil Lame, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Decreto 1533 en el año 94 con la corriente de Renovación Socialista. En El Salvador, después de 12 años de un virtual empate militar entre el FMLN y el gobierno en 1992, se firmó un acuerdo de paz. Los acuerdos de paz lograron la creación de la Procuraduría para los Derechos Humanos, la reforma de las Fuerzas Armadas, la creación de una policía civil y se creó una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes atroces. Sin embargo, en 1993 apareció la impunidad en primera plana. La justicia recibió una herida mortal en marzo de ese año, cuando 3 días después de publicado el informe de la Comisión de la Verdad, el Congreso de El Salvador aprobó una ley de amnistía que iba en contravía de las recomendaciones planteadas por la Comisión. Doctor Luis Carlos Restrepo, el presidente Uribe ha colocado de ejemplo el caso irlandés, concretamente el del Viernes Santo, para hablar de justicia, reparación y verdad. Explíquenos eso concretamente. Bueno, en Irlanda se llegó a un acuerdo político, el llamado Acuerdo del Viernes Santo, que permitió realmente un paso significativo en la consecución de la paz de Irlanda. Como parte de este acuerdo de diferentes sectores políticos, se tomó la decisión de darle la oportunidad a miembros del IRA que estaban en las cárceles y que habían sido condenados por actos terroristas, que recuperaran su libertad con una especie de libertad condicional. En estos casos ha habido plena justicia, ya que pues, la investigación judicial ha sido complementada con una condena, pero lo que se modifica es la sanción, que en vez de la persona estar en la cárcel, pueda estar en la vida civil bajo forma condicional. Doctor Luis Carlos Restrepo, ¿cuáles son las generalidades del proyecto de ley que precisamente pretende que los delitos atroces no queden en la impunidad? Sí, este es un proyecto que hemos venido pensando muy a tono con el sistema actual de justicia internacional dentro de los parámetros de verdad, justicia y reparación. Es decir, que para cierto tipo de crímenes que no son amnistiables ni indultables, pueda existir juicio, pueda existir condena, pero que haya penas alternativas, con mecanismos de reparación tanto económica o simbólica que compensen el daño hecho a la sociedad. Doctor Luis Carlos Restrepo, las sanciones concretas que se le impondrían a los autores de delitos atroces por parte de las autodefensas.
por ejemplo, limitar la movilidad de las personas a un ámbito geográfico determinado, impedirles de pronto ir a ciertos sitios donde ellos cometieron actos graves, inhabilitarlos de pronto para ocupar algún cargo público, serían alternativas de ese tipo. Carlos Castaño podría aspirar al Congreso de la República. Dentro de lo que hemos estado discutiendo sobre la ley que se va a presentar, ha habido muchas opiniones en el sentido de que no debería haber para estas personas restricción en cuanto a la posibilidad de acceder a cargos públicos. Porque si estas personas están adelantando acciones por la reparación y por la convivencia, también debería existir la posibilidad, dijéramos, de que ese perdón colectivo se expresara como un apoyo para que ellos pudieran acceder a cargos de elección popular. Sin embargo, ese es un asunto sobre el cual no hemos tomado una decisión todavía. Tal vez en este momento la sociedad esté dispuesta a aceptar un alto nivel de impunidad. Sin embargo, con el tiempo las amnistías se van desboronando. Mientras haya una madre que esté buscando a su hijo desaparecido, las demandas de justicia no cesarán. Fueron esas madres argentinas y chilenas las que lograron que después de muchos años, cortes nacionales y extranjeras resquebrajaran el alcance de las amnistías. 25 años donde nadie esperaba que iba a pasar lo que pasó, 25 años de lucha, donde las madres le hemos puesto vida a la muerte. Hace solo 2 días, fueron pedidos en extradición por cortes españolas 46 militares argentinos culpables de desapariciones y torturas que están cobijados por leyes de perdón y olvido. Cuando parecía haberse puesto punto final en el caso de la dictadura chilena, llegó el pedido de detención domiciliaria al general Pinochet en Londres. Casos semejantes son más comunes en el escenario mundial. Los casos de Cavallo, Milosevic, Charón y Charles Taylor lo ponen de presente. Hoy es incierto que en la búsqueda de la paz sea prácticamente sostenible el que no sean castigados satisfactoriamente las violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Yo he observado, vamos, en el territorio de mi vicariato, pues realmente son cosas atroces y por ejemplo, que hacen la vida imposible a la población civil y por eso tanto éxodo, tanto desplazamiento. Entonces tenemos que buscar esa paz, esa reconciliación. ¿Cómo hacerlo? Ahí está el problema. La Iglesia dice, es sobre la base de la verdad, de la justicia y de la reconciliación. Algunos colombianos opinan que parte de esa reconciliación viene o vendría por la reparación a los familiares de las víctimas. Sí, lógico. Y esa reparación en algunos pasos también atraviesa por reparaciones económicas. Se ha hablado insistentemente de una reforma agraria. Usted que digamos, tiene un oído puesto en esas zonas donde hay una influencia de los grupos de autodefensa, ¿qué se dice y se opina sobre una verdadera y real reforma agraria en esa zona del país? Pues yo diría, en todo esto está muy mezclado el narcotráfico. Yo no sabría decir si la alianza es narcotráfico y guerrilla y narcotráfico y paramilitares. En todo caso, el narcotráfico es el mayor culpable de ese despojo hacia la población civil. Entonces, realmente yo sí creo que allí debía hacerse una reforma agraria y seguramente será sobre la base de expropiación, porque no veo otro camino. ¿Le han comentado en algún momento los jefes paramilitares de esa zona esa intención? No, ellos no han hablado conmigo sobre ese tema. Es lo que yo observo, ¿no? Monseñor, gracias. Retomando el tema de la extradición y ya para concluir en nuestro programa del día de hoy. Castaño dice, y también Max Alberto dice, bueno, para llegar a un proceso de paz cierto con los grupos de autodefensas hay que abolir la extradición por pedidos de narcotráfico, que es lo que ha hecho Estados Unidos. Uno dice, eso en cualquier momento también puede operar hacia los comandantes de las FARC que han tenido o tienen vínculos con el narcotráfico. Entonces, esa medida no operaría también en cara a un futuro proceso de negociación con las FARC. Indudablemente. Yo siempre he estado en contra de la extradición, pero no para que el narcotráfico quede impune en Colombia. Es para que se castigue en Colombia.
Pero yo cambiaría el tratado de extradición por la plena vigencia de la Corte Penal Internacional en Colombia. Para todos, tanto el Estado como los grupos al margen de la ley, cualesquiera que sean. Que en el Congreso se haga una reforma constitucional que acabe con la extradición, pero que entre en plena vigencia la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional tendría los instrumentos técnicos adecuados que no ha tenido la justicia colombiana para llegar al fondo de la verdad. Pero eso es una decisión que debe tomar la sociedad colombiana. Lo hacemos retroactivo, lo hacemos a partir de una determinada fecha hacia adelante. Total es que en Colombia no debe haber impunidad. Bueno, ahora vamos a un corte, no de franela, sino de comerciales. ¿Y ese quién es? Para. Ha llegado Super Capucha. Próximamente en Contravía. Doctor Petro, gracias. Estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa y yo quiero darle la palabra a Monseñor, a Max Alberto, para que cierren de alguna manera reiterando, subrayando algún mensaje que quieran dejar sobre este tema, negociación con los grupos de autodefensas. Yo lo que pienso es que el gobierno no puede llamar a Castaño y decirle, oiga, venga, sentémonos, dialoguemos, hablemos de una dejación de armas, de una posible desmovilización y darle como premio la extradición presionado por los Estados Unidos. A mí a veces me da la impresión de que el presidente de Colombia fuera como una especie de embajador que tienen los estados aquí en Colombia. Yo pienso que la política de paz debe ser del gobierno colombiano y no por presión de los Estados Unidos. Monseñor. Si hay realmente sinceridad, si hay verdadera convicción y no cartas por debajo de la mesa, pues es posible que podamos llegar a una paz verdadera. Pero mientras no haya esa verdad en las negociaciones, mientras no se juegue limpio, pues gastaremos muchos años y no llegaremos a la paz. Entonces, verdad, justicia, reconciliación. Sin eso, muy difícil llegar a la verdadera paz. Estoy de acuerdo con Monseñor. Primero, la verdad. Tiene que haber un proceso para que la sociedad conozca toda la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia. Segundo, la justicia. No podemos revivir los muertos, desgraciadamente, pero sí se puede resarcir económicamente a los familiares de los muertos y a los sobrevivientes a través de un verdadero proceso de reforma agraria, en mi opinión, extenso y profundo. No puede quedar un solo gramo de tierra en manos de los paramilitares, mala vida. Y eso se tiene que entregar a los campesinos, a los humildes. Y tercero, sobre esa base de verdad real y justicia, entonces podemos perdonar. Esa es mi opinión. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias. Al doctor Max Alberto Morales, a Monseñor Alberto Rosso, muchísimas gracias. Varios puntos han quedado sobre la mesa. Este tema apenas comienza. Se sabe que los abogados de Carlos Castaño y de las autodefensas van a iniciar una ofensiva legislativa en las próximas semanas, ahora que se han reiniciado las sesiones en el Congreso de la República. Varias cosas deja la historia en diferentes procesos de diálogo y negociación en el mundo. Una, que es sobre la confianza que se construyen los acuerdos. Dos, que se necesita, como lo dijo Monseñor, verdad, justicia, reconciliación y reparación a las víctimas, pero sobre todo ha quedado planteado y han insistido nuestros tres invitados de hoy de que el conflicto armado atraviesa indiscutiblemente por la solución política y negociada de ese conflicto. Hello. Sigo buscando Grand Condor colombiano para llevarlo a mi jaula. Apareció un momento, graznó algo y después se escondió otra vez. Aquí a la izquierda no se ve nada claro. Y a la derecha. ¿Pero qué es lo que están haciendo ahí abajo? ¡Ay, no! Están filmando una película. Y como que es de guerra, porque todos los actores están armados. Parece que hay odio, rencor y deseo de enriquecimiento. Lo que no entiendo es por qué protagonistas y antagonistas llevan el mismo vestuario. Uno se confunde.
Tampoco los deberían maquillar tanto porque después nadie los reconoce. Ahora llegó una banda nacional que los quiere poner a bailar a todos al mismo ritmo. Y antagonistas no cogen el paso. Dicen que perdón y olvido y quieren volver a empezar sus actuaciones. Oh, no. Extradición. Extradición es lo que quieren, ese libreto y no esos diálogos tan confusos. Pero, ¿y qué hacen los extras que hacen de campesinos deambulando de aquí para allá? El director se hace de los odios sordos. ¡Es increíble! Esto debe ser lo que llaman surrealismo mágico. Llevan tratando de filmar la primera escena desde 1900. ¿Pero qué pasa? Ahora el clima se enturbió nuevamente y pájaros se espantaron. Oh, Santo Domingo, dame fuerza no aérea para seguir buscando mi presa. Amigos televidentes, muchísimas gracias y nos encontraremos el próximo domingo aquí. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Gracias. Yo soy Antún Pacífico Colosó de Mulindó y sé que hoy 20 de julio tengo el deber de estar alegre, pero también tengo el deber de sobrevivir y por escudo cargo a cuesta una cruz entre la calle 26, el semáforo y la carrera y la carrera que hay que echarse escondiendo el miedo para poder vender el código de policía, para poder tomarse el caldo, sí, tomarse el caldo cada 8 días, pero no de cultivo, que el cultivo hace rato que no lo veo, sino el caldo de hueso poroso, que es el más barato que hay. Y ni se diga cuando cae el palo de agua que lo deja uno desarraigado de la patria, sin esperanzas y suspendido en el limbo. Porque es que el negro ya no puede estar ahí, ni acullá, ni en ningún lado. A mí sí me gustaría celebrar esta fiesta, pero en las lluviosas calles de mi pueblo, al son de la loma y del Océano Pacífico, pero geografía hoy rodeada por la violencia. Yo lo que pido es el retorno, pero con seguridad. Y ojalá que estos que están desfilando me la puedan garantizar.